A ver, ¿qué es lo que de verdad hace que un estudiante tenga éxito en el colegio? Es sin duda una de las preguntas del millón. Pues bien, en este análisis vamos a meternos de lleno en lo que dicen los datos, y ya os adelanto que la respuesta quizá no es la que la mayoría espera. Normalmente, lo primero que se nos viene a la cabeza es la calidad de las instalaciones, si hay muchos recursos o si las clases tienen pocos alumnos, ¿verdad? Pero, ¿y si todo eso tuviera en realidad un impacto mínimo? Vamos a darle una vuelta a estas ideas que damos por sentadas a ver qué encontramos. Para entender bien esto, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a Estados Unidos, a 1966. Se publicó un estudio gigantesco, el Equality of Educational Opportunity, que todo el mundo conoce como el Informe Coleman. Se esperaba una cosa de él, pero sus resultados cambiaron las reglas del juego para siempre. Fijaos en esta tabla. El Congreso de Estados Unidos daba por hecho que cosas como tener edificios nuevos o profesores con muchos títulos explicarían por qué unos alumnos sacaban mejores notas que otros. Pero el informe reveló algo totalmente inesperado. El impacto de las instalaciones era casi nulo y no había una relación directa entre los títulos del profesorado y el rendimiento. Lo que de verdad importaba contra todo pronóstico era otra cosa. Y aquí está la gran revelación, la conclusión que lo cambió todo. El informe dijo, básicamente, que el factor decisivo no estaba dentro de la escuela, sino fuera. Estaba en el entorno socioeconómico de la familia y, esto es lo crucial, en el tipo de compañeros con los que se comparte aula. De repente, el foco del debate sobre educación se desplazó por completo. Vale, entonces, si no son los recursos, ¿qué es exactamente lo que marca la diferencia? Pues aquí es donde entramos en lo que los sociólogos llaman la caja negra de la escuela. O sea, ese nivel intermedio de las interacciones sociales que ocurren día a día. El concepto clave para entender todo esto es el de capital social. Y ojo, que no hablamos de dinero, hablamos del tejido de relaciones humanas, la confianza que hay entre profes, familias y alumnos, las expectativas que flotan en el ambiente, la cultura que crean los propios adolescentes, todo eso que al final funciona como un lubricante que hace que el aprendizaje fluya o como un obstáculo que lo frena en seco. Vamos a desglosarlo un poco para que se entienda bien. Primero, las redes de confianza. Si las familias y el profesorado van de la mano, todo es más fácil. Segundo, las expectativas. En un cole donde sacar buenas notas es lo normal, el techo de lo que un alumno cree que puede conseguir está mucho más alto. Y tercero, y esto es muy importante, la cultura adolescente. ¿En tu clase está bien visto estudiar o tus compañeros te miran mal por esforzarte? Estos tres elementos son, simple y llanamente, determinantes. Esta frase del informe original lo clava. El aula no es un sitio neutro. ¿Qué va? Es como un reflejo, una sombra colectiva del entorno social de las familias que la forman. Y esa sombra genera lo que conocemos como el efecto pares, donde el capital social de unos acaba influyendo, para bien o para mal, en los demás. Y para que nadie piense que esto es una historia de los años 60, un estudio muy reciente hecho en Barcelona llega a la misma conclusión. Ojo al dato. El 64% de la diferencia de rendimiento entre un colegio y otro se debe directamente a la composición social de sus alumnos. Lo que esto nos dice es brutal. La segregación académica es solo el síntoma. La verdadera enfermedad es la segregación en los barrios. Bueno, y ahora que tenemos claras estas ideas sobre el capital social y el efecto de los compañeros, podemos atrevernos a meterle mano a uno de los grandes mitos de la educación. Sí, hablamos del eterno debate escuela pública contra privada o concertada. La cosa suele plantearse así. Por un lado, la creencia popular. La privada es mejor y por eso sus alumnos sacan mejores notas. Y por otro, la realidad que nos enseñan los datos. Esa supuesta ventaja es, en gran parte, un espejismo estadístico. Vamos a ver por qué. Si miramos los datos en bruto, sin cocinar, a primera vista parece que la creencia popular tiene razón. Vemos que, de media, los alumnos de centros privados y concertados sacan puntuaciones más altas. Pero, claro, la historia no acaba aquí. Esto es solo el principio. Y aquí viene el giro de guión. Lo interesante de verdad es lo que pasa cuando analizamos el rendimiento neto. Cuando los estadísticos controlan el ISEC, que para entendernos es el índice de estatus socioeconómico y cultural de las familias, esa brecha tan grande se reduce de forma increíble. Y si además se tiene en cuenta la composición social del propio centro, la diferencia a menudo se esfuma o incluso se le da la vuelta. Así que la clave de todo es esta. La supuesta superioridad no viene de una gestión más eficaz o de una pedagogía revolucionaria. Viene de un efecto de selección. De media, los centros privados y concertados tienen alumnos con un mayor capital social y económico de partida. Cuando eliminas esa variable de la ecuación, resulta que la calidad de la enseñanza en la pública es igual o, en algunos casos, hasta un poquito superior. Muy bien. Si ya hemos desmontado algunos mitos, la pregunta ahora es, ¿dónde deberíamos poner el foco, el dinero y los esfuerzos para mejorar de verdad el sistema para todos? Pues por suerte, los datos también nos dan pistas muy claras sobre esto.
Para hacernos una idea de la dimensión del problema, quedémonos con este número, 82. Esa es la diferencia de puntos que hay en España en las pruebas de rendimiento entre los alumnos del nivel socioeconómico más alto y los del más bajo. ¿Y eso qué significa? Pues significa nada más y nada menos que una diferencia equivalente a 2 años de colegio. Es una brecha descomunal. Entonces, ¿qué podemos hacer que de verdad funcione? La evidencia científica es bastante clara. Primero, hay que luchar contra la segregación escolar de forma directa. Segundo, invertir muchísimo dinero y esfuerzo en la etapa de 0 a 3 años, que es donde se crean las mayores desigualdades. Hay que dar apoyos concretos a quienes más los necesitan. Y por último, fortalecer tanto la FP, corrigiendo de paso sus sesgos de género, como asegurar que el acceso a la universidad sea justo y equitativo. Y ya que hablamos de educación superior, miremos esta tendencia un momento. En apenas una década, el porcentaje de universitarios en centros privados ha subido casi 10 puntos. Esto plantea un reto estratégico enorme, porque podría estar creando un sistema educativo dual, donde el futuro profesional dependa cada vez más de la cartera de la familia y no solo del mérito académico. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que lo resume todo. Si ya sabemos que la desigualdad se forja y casi se sella antes de que empiece la escuela obligatoria, si sabemos que el entorno familiar y social tiene un poder tan inmenso, ¿no deberíamos como sociedad poner toda la carne en el asador para garantizar que absolutamente todo el mundo, sin excepción, tenga el mejor comienzo posible en la vida? La respuesta, la verdad, parece bastante clara.